A ver, ¿puede una persona fundirse con un paisaje hasta volverse literalmente parte de él? Para Juan L. Ortiz, uno de los poetas más gigantescos de Argentina, esa no era una pregunta, era su forma de vida. Vamos a meternos de lleno en la historia de un hombre que, desde la calma de su provincia, se convirtió en la voz misma del río. Y es que, con esta exclamación, sacada de su poema Fui al río, Ortiz nos da la clave de toda su existencia. Para él, no se trataba de mirar el paisaje desde afuera, se trataba de dejar que el paisaje te atraviese. El río corría a través suyo, con sus ramas, sus silencios, su corriente, y entender esto es entender el corazón de toda su poesía. Y aquí, claro, surge la gran pregunta. ¿Cómo es que una figura que parecía tan aislada, tan lejana del ruido de la capital, pudo tener una influencia tan profunda? Estamos hablando de un impacto comparable al de vanguardistas como Macedonio Fernández o Oliverio Girondo. ¿De dónde salía esa fuerza tan silenciosa, pero a la vez tan potente? Bueno, la respuesta, como casi todo en su vida, la vamos a encontrar en la tierra. Para entender de dónde viene su fuerza, tenemos que volver a sus raíces, a ese paisaje de Entre Ríos que lo formó desde el principio. A simple vista, su biografía parece bastante sencilla. Nace en 1896, pasa su infancia en el campo, después prueba la vida intelectual de Buenos Aires, donde conoce a las figuras más importantes de la época. Pero, atención a esto, en 1915 decide volver, y esta no es una decisión menor. No fue un fracaso, fue una elección deliberada de regresar a su fuente. ¿Y cuál era esa fuente? Pues el paisaje de su infancia. Él creció en la selva de Montiel, un lugar tan denso y enmarañado que se sentía como una verdadera selva, llena de lianas y claveles del aire. Esa naturaleza desbordante, casi salvaje, se convirtió en la materia prima de toda su obra, el lugar al que siempre, siempre iba a volver en sus versos. Esta frase suya es súper reveladora. Su regreso a Entre Ríos fue una decisión consciente para no desconectarse de ese manantial poético. Él prefería el ritmo tranquilo de lo que llamaba su empleíto en el registro civil a la fama y el ruido literario de la capital. Necesitaba ese silencio, esa monotonía del litoral para poder escuchar de verdad. Pero, y esto es clave, su conexión con el paisaje fue mucho más allá de ser un simple tema en sus poemas. Moldeó por completo su filosofía. Para Ortiz, lo importante no era sobre qué escribir, sino desde dónde percibir el mundo. Ortiz estaba convencido de que la poesía no se trataba de buscar grandes temas, sino de alcanzar lo que él llamaba un estado de infancia. ¿Qué significa esto? Bueno, es cultivar una disponibilidad total, una apertura para encontrar lo nuevo en lo de todos los días y, así, descubrir la vida secreta que late en cada cosa. Y claro, esta idea lo llevaba a una visión mucho más universal. La poesía, decía él, está en el aire. Es como una voluntad de expresión que ya existe en la vida misma y que, por lo tanto, es accesible para todos. Por eso sentía que su trabajo como poeta venía con una responsabilidad más grande, la de colaborar para transformar el mundo, para cambiar la vida. En el fondo, para Ortiz, el objetivo final de un poema era casi como congelar un momento en el tiempo, capturar un instante de una forma tan perfecta que a través de las palabras se pudiera sentir la eternidad, un pequeño espacio donde, como él decía, el infinito cabe en el momento. Hacemos una pequeña pausa. Si este viaje por la literatura les está pareciendo inspirador, la invitación es a suscribirse a Dinámica Educativa. El apoyo con comentarios y compartiendo este contenido nos ayuda muchísimo a seguir explorando grandes figuras como la de Ortiz. Bien, ya vimos su filosofía. Ahora, ¿cómo se traduce todo esto al papel? Bueno, con una forma igualmente única. Su estilo poético se volvió inconfundible, una verdadera música propia. Su propia figura física, alto, delgado, siempre fumando con esas boquillas larguísimas, ya se había convertido en la encarnación del estereotipo del poeta clásico. Y esa imagen se correspondía a la perfección con una forma de escribir súper distintiva, casi como una caligrafía personal en la página. Su estilo era de verdad inconfundible. Tenía esos versos larguísimos que fluían como un río. Sus ediciones usaban una tipografía diminuta, como si quisiera susurrarnos al oído.
Para él, muy influenciado por los simbolistas franceses, la música estaba por encima de todo. Su gran objetivo era que, a través del lenguaje, el mundo perdiera su densidad y se convirtiera en un diáfano temblor. Pero cuidado, no nos quedemos con la imagen de un poeta delicado y musical perdido en la naturaleza, porque debajo de esa superficie había un hombre de convicciones políticas profundísimas. No era un simple contemplador. Es fundamental romper con ese estereotipo del poeta en su torre de marfil. Ortiz tuvo una activa militancia política desde muy joven. Estuvo vinculado a movimientos anarquistas y al Partido Comunista. De hecho, llegó a estar encarcelado por sus ideas en 1957. Para él, el paisaje manchado de injusticia era tan real y tan palpable como el río. Y quizá ninguna frase captura mejor su pensamiento que esta, una de sus últimas y más potentes declaraciones. Él creía que un poeta, que es capaz de sentir el sufrimiento de una planta o de un insecto, no puede ser indiferente al sufrimiento humano. La poesía para él era la conciencia de la felicidad perdida, y por lo tanto era inseparable de la lucha por la justicia. Entonces, después de todo este recorrido, ¿cuál es el legado que nos deja este poeta que se convirtió en río, este militante silencioso? El escritor Juan José Saer, que fue uno de los tantos jóvenes que peregrinaban a su casa en Paraná, lo expresó perfectamente. A pesar de estar físicamente lejos de la capital, la casa de Ortiz se transformó en un punto de referencia, una visita casi obligada, un ritual para las nuevas generaciones de escritores. El legado de Ortiz es una lección poderosísima. La verdadera influencia no nace del reconocimiento oficial ni del éxito comercial. Nace de una libertad de pensamiento y una dedicación artística que no se negocian. Se convirtió en un faro, en un emblema de integridad, en un mundo literario que a menudo está lleno de distracciones. Si este viaje por la vida de Juan L. Ortiz les ha parecido revelador, la invitación a suscribirse a Dinámica Educativa está más que hecha, para no perderse futuras exploraciones. Nos encantaría leer todas sus reflexiones en los comentarios. Y cerramos con esta pregunta, para que se quede resonando. En nuestra cultura actual, de la velocidad, del ruido constante, ¿qué podemos aprender de la vida y la obra de Ortiz? ¿Qué nos dice su dedicación a la observación lenta, a la escucha profunda del paisaje y del ser humano? Quizás esa espléndida monotonía suya sea hoy más revolucionaria que nunca.